Buenas tardes, estimados alumnos, colegas que nos están escuchando en este momento, dando la continuidad a las actividades de la Semana de la FASE por sus 52 años de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. En esta segunda parte, en esta segunda hora, el programa de especialización para gente que trabaja, para personas que trabajan, EPEL, tiene programado para ustedes una conferencia que nos parece muy importante porque es un tema que está tan en vigencia y que ha tenido muchas problemáticas en esta última etapa, quizás no última, sino en general de toda la pandemia, y es el tema de puertos, ya que ustedes saben perfectamente que el mundo se comunica por los negocios internacionales, las exportaciones, las importaciones, y los productos tienen que viajar, tienen que llegar de un puerto a otro. Y entonces esta pandemia ha traído un sinnúmero de problemáticas en ese marco, más aún países que son los más grandes productores del mundo, como los países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica también, y cómo no, los otros países que somos los grandes consumistas también. Asimismo, el Perú se ha visto afectado para la viabilización. Recuerdan ustedes, en un comienzo de la pandemia se cerró todo, se cerraron las fronteras, pero la minería, el Perú, observamos nuestra balanza de pagos de nuestro país, más del 65% vive del sector minero. En ese sentido, se articularon una serie de normas para que nuestras materias primas puedan llegar a otros puertos en el marco de las exportaciones. En ese sentido, creemos muy importante para los jóvenes, para nosotros que nos vamos a culturizar, nos vamos a dotar de estos conocimientos, realizar un tema bastante específico como lo es la competencia portuaria, no solamente en el Perú, sino en América Latina y el mundo. Para ello hemos invitado al capitán de Travesía Marina Mercante, César Reaño Reaño. El capitán de Travesía de Marina Mercante tiene estudios en la Escuela Nacional de Marina Mercante, Shipping and Port Facilities en Newfoundland, Port Harbour, Canadá, además de un diplomado en Defensa y Seguridad Nacional, diplomado en Comercio Exterior y Relaciones Internacionales, con experiencia de oficial y capitán a bordo de naves mercantes desde el año 1976 hasta el 2002, visitando los principales puertos del mundo. Además, ha sido asesor de reparaciones navales entre 1992 y 1994. Asimismo, ha sido asesor de gerencia de operaciones de la Agencia Marítima Gavino Reyes, entre otros. Y bueno, como no, catedrático de la Escuela Nacional de Marina Mercante del 2002 al 2010, catedrático también en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega del 2010 al 2015, y es presidente de la Asociación Civil Bloque Marítimo Fluvial y Lacustre del Perú. Y además es presidente de la Coordinadora Nacional de Independientes, que es un movimiento político que busca fomentar no solamente la política electoral, sino los estudios y las grandes transformaciones de nuestro país en cuanto a puertos, no solamente marítimos, también fluviales, a nivel nacional en nuestro país. Asimismo, es autor del libro La Nueva Dinámica Portuaria Internacional y ha sido expositor de diferentes universidades y foros. A continuación, le doy la bienvenida, capitán César Reaño, bienvenido a este espacio de la Universidad Ricardo Palma, y cómo no, a compartir sus conocimientos. Le pido por favor que active su audio y también que comparta su paper, en todo caso si lo tuviera que compartir. Buenas tardes, estimada Romelia. Es un gusto poder compartir y aportar al conocimiento de los alumnos y al desarrollo nacional. Como siempre digo en estas exposiciones, no existe desarrollo sin industria ni comercio, y no existe paz social sin riqueza, y de eso justamente vamos a compartir.
vamos a tocar el tema, lo que es transporte marítimo, negocio portuario, rutas de puertos en el mundo y América del Sur y competencia de puertos peruanos para lograr su desarrollo en esta competencia de desarrollo portuario mundial. Para ello, esta transformación del transporte marítimo se da con la aparición del contenedor en 1956. Y debo anunciar que estos cambios en el mundo se dan desde 1955 con el establecimiento de las zonas económicas especiales en Irlanda, en 1956 con la aparición del contenedor, y el cambio social político se da a partir de 1974 con la aparición de una nueva cultura que es los Beatles y las comunicaciones en la Segunda Guerra Mundial en 1944. Esta aparición del contenedor da inicio a la gran transformación y revolución del transporte marítimo. Recordemos que cuando aparece el contenedor, se transportan 50 contenedores de Newark, New Jersey, hacia Houston, y después comienza el incremento y el crecimiento de este transporte marítimo que da un paso a la nueva economía mundial. Así fue la evolución. Hasta 1960, el transporte marítimo se realizaba por buques convencionales, más o menos como ven en las pantallas. Por este tipo de buques los puertos eran como lo están viendo, y a partir de 1980 hasta el 90 se da una revolución en el transporte, un crecimiento pero tímido, y recién a partir de 1990 hasta hoy comienza el gran gigantismo de los buques, el crecimiento sostenido, teniendo hoy buques ya de 25.000 contenedores, de tal manera que los puertos eran para aceptar, acumular la carga y distribuirla, sino da paso a la gran revolución que son las ciudades portuarias, y de allí a las ciudades portuarias industriales como las tenemos hoy. Eso se da como el inicio del transporte de los contenedores, y viene la gran revolución, que es la modernización de los grandes ejes viales, que son los hinterland, que son las vías de comunicación que van desde los puertos y los parques industriales hasta los mismos centros de producción, los foreland, que es las alianzas que tienen que haber desde los puertos en un lado del continente con otro lado del continente, y el inland, que es las vías de comunicación internas en la ciudad que se conectan con el hinterland para que las mercancías que vienen desde los centros de producción no interrumpan las normales actividades de los ciudadanos y puedan llegar directamente al puerto. Se establecen las zonas económicas especiales, las zonas de actividad logística, los puertos secos, los operadores de transporte multimodal y los operadores de transporte marítimo. Esto coadyuva a los que se iniciaron y se involucraron en este tipo de negocio, crezcan sus puertos sustancialmente. Y como ejemplo tenemos a 8 puertos de China, que son los primeros en el mundo, y seguidos de Busan y Dubái. De tal manera que Estados Unidos queda totalmente desplazado de este tipo de negocio. Ejemplo de algunos principales puertos en el mundo y cómo se llegaron a consolidar. Para ello, como lo anuncié, en 1955 se inician las zonas económicas especiales y es replicada en Singapur en 1965, como lo vamos a ver, y en 1979 en Shenzhen. Es imitada inmediatamente por 4 provincias como Zhuhai, Jiangsu, Hainan y Xiamen, y posteriormente en 15 provincias. Shenzhen tuvo 2 décadas de un crecimiento sostenido de 28% desde el 80 hasta el 2004. La inversión económica directa se incrementó de 5.5 millones en 1979 hasta 1986. Hasta 186 millones en 1984. La inversión económica directa es la inversión que viene del extranjero para promover
la gran industria y los grandes parques industriales. Acá en el Perú tenemos varias zonas económicas especiales, pero dentro de estas zonas económicas tenemos tres ítems. Tenemos las zonas económicas industriales, las zonas económicas tecnológicas y las zonas económicas comerciales. Cuando la inversión económica no funciona directamente, no se ve los frutos inmediatamente, algo está fallando. De tal manera, esta réplica entre estas cuatro provincias da como resultado que de una inversión económica directa en 1980 de 180 millones pasa a más de 4.000 millones en 1994 y es replicada en 15 provincias. Por el éxito de estas economías, de las zonas económicas especiales, a Chenchen inicialmente se le da la libertad económica y administrativa para que ellos como provincia puedan administrar todo el tema de su economía. Tenemos como ejemplo el puerto de Shanghái, ubicado en el río Yangtze, que es el que tiene mayor movimiento comercial en el mundo, maneja más de 45 millones de contenedores al año, cuenta con 120 terminales a lo largo de 100 kilómetros del río Yangtze, aporta con el 21.5% del PBI y es administrado por una sola autoridad, el puerto de Shanghái, Huangshuoqiao, Guangzhou y Yanchang. Shanghái, por estar ubicado en el río Yangtze y en un estuario, tiene una profundidad de 12 metros. Y ahora con el gigantismo del transporte marítimo que necesita mucho mayor profundidad y operaciones mucho más rápidas, fue necesario conectarse con la isla de Yanchang a 34.2 kilómetros, por lo que tuvieron que construir un gran puente. Y usan al puerto de Huangshuo, Huangshuoqiao para el tema turístico. Pero para desarrollar un puerto no solamente necesitamos la infraestructura portuaria, sino necesitamos lo más importante, que son las vías de comunicación rodoviarias y ferroviarias que vayan desde los centros de producción hacia los puertos postologísticos. Recordemos que es un negocio y tenemos que manejarlo como tal. Tenemos el otro puerto de Singapur, igual como el caso de Shanghái, que maneja con una sola autoridad portuaria 4 puertos. Este maneja con una autoridad portuaria los 3 principales puertos, que son Sembawang, Pudong y Pacífico, 5 kilómetros y 190 kilómetros de costa. Recordemos que Rotterdam fue el primer puerto del mundo hasta el año 2005 y es desplazado por Singapur el año 2006 para después tomar la posta el 2015, Shanghái hasta la fecha. ¿Y por qué Shanghái es el primer puerto del mundo? Porque tiene mucho más de 193 kilómetros de costa que le permite tener mucho más zonas económicas especiales y puertos industriales que le ha sacado una gran ventaja. Sin embargo, el puerto de Singapur maneja la 5ª parte del transbordo de contenedores en el mundo, el 50% de petróleo, y allí justamente en el mapa ven la ubicación estratégica del puerto de Singapur. Arriba ven Japón, al costado ven China, y los buques tienen que pasar por este estrecho de por eso es tan aprovechado comercialmente por Singapur, igual que en el caso de Shanghái, la importancia de las vías rodoviarias y ferroviarias para disminuir los costos logísticos. El otro ejemplo tenemos al puerto de Rotterdam, que cuenta con un complejo industrial de 11.000 kilómetros a lo largo del canal de navegación del río Rin y Mosa de 57 kilómetros. También tiene otra área de 12.500 hectáreas. Actualmente cuenta con aproximadamente 30.000 hectáreas de zonas industriales, que es lo que genera riqueza. Tiene refinerías químicas de gas, entre otras, y es operado por Authority Rotterdam. Igual como en el caso de los otros 2 puertos que he mencionado, los puertos están conectados por vías rodoviarias y ferroviarias totalmente modernas. Bajo esta concepción de la aparición del contenedor
los grandes puertos, las vías de comunicación, los operadores de transporte marítimo y negocio portuario, se ponen de acuerdo a promover la gran red portuaria global. Y ellos han diseñado que en el mundo habrán 6 puertos globales en el mundo, mega concentradores de carga, donde irán los grandes megabuques en este momento de 25.000 contenedores y, como vamos a ver luego, hasta de 50.000 contenedores. Estos estarán ubicados en Rotterdam, estarán ubicados en Shanghái, Singapur y en América, en Los Ángeles, y un puerto muy importante que nacerá es, se encuentra en Freeport, las Bahamas, y Kingston, Jamaica. De tal manera que la carga de Europa viajará hasta estos puertos de Kingston y Freeport, se concentrará y en buques pequeños será distribuido a la costa de Estados Unidos, a la costa oeste de América del Sur, incluso cruzando el canal de Panamá hasta hoy. De tal manera que los puertos de esta nueva red jerárquica global mundial consta de puertos globales, puertos regionales en el segundo orden, puertos subregionales y puertos distribuidores menores o feeder. Dentro de esta red jerárquica portuaria, el puerto del Callao está visto por grandes transportistas y operadores portuarios como un puerto subregional. ¿Qué significa eso? Que debe concentrar la carga de Chile, Ecuador, Bolivia y gran parte de Brasil para ser distribuida a los otros puertos. Dentro de esta visión de desarrollo macro portuaria, avisoramos un reacomodo portuario en América del Sur con la futura apertura del puerto de Nicaragua. Esta es la ubicación de los puertos al momento. Tenemos Lázaro Cárdenas, Manzanillo en México, Puerto Limón en Costa Rica, Buenaventura en Colombia, Pozorja y Guayaquil en Ecuador, tenemos Paita, Callao, Hilo en el Perú, tenemos Mejillones, tenemos Valparaíso y San Antonio en Chile. Por el otro lado, tenemos a los puertos de Freeport, tenemos al puerto de Balboa en Panamá, tenemos al puerto de Cartagena en Ecuador, tenemos al gran puerto de Santos, al puerto de Montevideo en Uruguay y al gran puerto de Buenos Aires en Argentina. Algunos puertos perderán competencia con esta apertura del canal de Panamá. Unos puertos que se beneficiarán será el puerto de Pozorja, que está a 85 kilómetros de Guayaquil. Quiere decir que ya no será necesario ingresar los 135 kilómetros hasta Guayaquil, sino este puerto de Pozorja queda al ingreso en el mismo litoral, en el mar, tiene una profundidad de 16 metros, tiene una área industrial proyectada de 2.500 hectáreas y 2.000 hectáreas que le están esperando, y aliviará la presión del puerto de Guayaquil en 88% y tiene una inversión tanto del Estado y privada de más de 9.000 millones de dólares. Igual tenemos el puerto de Buenaventura, que perderá competencia, siendo el puerto más importante en este momento de Colombia de mercancías. Está igual que en el caso del puerto de Guayaquil a 31.5 dentro del litoral, 31.5 kilómetros. Y esto va a perder competencia porque ya no pueden llegar los grandes puertos, buques a estos puertos. Tenemos el puerto de Buenos Aires, que está perdiendo competencia. Si ustedes ven, movió más de 1.300.000 contenedores en el 2006, en 2015, menos de 1 millón, y actualmente sigue disminuyendo su flujo de carga porque ya no es un puerto importante. Con este nuevo reacomodo portuario por la apertura del canal de Nicaragua, aparecerán 2 nuevos puertos en Nicaragua. En el oeste tendremos al canal Puerto de Brito y en el oeste tenemos al puerto de Punta del Águila, consolidando como un puerto global al puerto de Freeport y Kingston. Este gran canal de Nicaragua tendrá 278 kilómetros de largo, 270 kilómetros de ancho y más de 30 metros de profundidad, que desplazará definitivamente al canal de Panamá.
Vamos a ver. La siguiente diapositiva. Ok. HKND Group presentó la ruta propuesta para el canal interoceánico que ya fue aprobada por la comisión para este proyecto. El camino escogido es la ruta 4, que va desde la desembocadura del río Brito, al sur de Rivas, hasta la desembocadura del río Punta Gorda, en el Caribe Sur. Habían 6 posibles rutas, pero tras realizar estudios de impacto ambiental se fueron descartando hasta escoger esta. Son 278 kilómetros de largo, que incluyen 2 reclusas, una en Rivas y otra en el Caribe, y un lago artificial de 395 kilómetros cuadrados de superficie. Primero, el canal en sí. Además, una zona de libre comercio que se recomienda se construya en Brito, y un aeropuerto en Rivas que tendrá una capacidad para 1 millón de personas y que funcionaría como complemento al aeropuerto internacional. 2 puertos, uno en el Pacífico y otro en el Caribe, carreteras nuevas en el tramo Brito a Rivas y Nueva Guinea a Punta Águila, 4 complejos turísticos son los otros subproyectos. Estos últimos serán temáticos, habrá un complejo turístico de reserva natural en el Caribe, uno de golf, uno en Ometepe y un resort de relajación en San Lorenzo. Este será el nuevo posicionamiento portuario y justamente, como les comentaba, con esta apertura del canal de Panamá, de Nicaragua, con el ancho, su profundidad, etcétera, etcétera, permitirá el mayor crecimiento de los buques, que yo creo que una vez que se construye el canal de Nicaragua, que en este momento no se da, no por razones técnicas, sino por razones políticas, el enfrentamiento de China con Estados Unidos, y eso permitirá el crecimiento de los buques hasta de 50.000 contenedores. La aparición del canal de Nicaragua permitirá que los puertos panameños pierdan totalmente su competencia, porque Panamá puede albergar buques en sus esclusas hasta de 42 metros de ancho. Y como vemos, este canal de Nicaragua tendrá hasta 270 metros de ancho, que permitirá un flujo constante de ida y vuelta de los buques, lo que no puede hacer en este momento el canal de Panamá. Eso no quiere decir que desaparezcan, sino perderán su competencia y posicionamiento. Posesionarán al puerto de Brito, al puerto de Punta del Águila, Kingston y Freeport, y consolidará al gran puerto de Santos como un puerto subregional consolidador de carga en el oeste de América del Sur. Perdón, en el este de América del Sur, en el Atlántico. De tal manera que se posesionará en esta parte del Pacífico, el puerto de Nicaragua. Tenemos al gran puerto de Pozorca en Ecuador, que tenemos que tener mucho cuidado, que puede quitarle competencia a los puertos peruanos con el Asia, incluso mucho mejor que a los puertos peruanos. Si bien es cierto que la conexión de los puertos peruanos es mucho mejor, porque alberga, tiene mucho más cerca de sus fronteras, tanto a Chile, a Bolivia, etcétera, etcétera, que puede almacenar mucho más cantidad de carga. Posesionará al puerto del Callao, al puerto de Mejillones y al puerto del Paraíso. ¿Cuál es la visión de desarrollo portuario que tenemos acá en el Perú? Tenemos al puerto de Paita por su enlace con el eje IRSA, que va desde Paita hasta Yurimaguas y de ahí, mediante el río Amazonas, hacia la salida al Atlántico con Brasil, entre Macapá y Acapá, y puede almacenar, puede albergar la carga de la Amazonía, de Ecuador, Colombia, de Brasil y del Perú. Incluso el puerto del Callao, por estar ubicado en una megápoli, donde se concentra la industria y el consumo, y puede albergar la carga, como hemos visto, de Chile, Bolivia, Ecuador, parte de Brasil. El puerto de Hilo, que es una gran promesa por su vecindad con Bolivia, y puede permitir construir un eje que vaya hasta Brasil, que concentre la carga de Chile, Bolivia, Argentina, inclusive Paraguay. Pero para ello, para desarrollar estos puertos, necesitamos mejorar la infraestructura
vial para convertir las distancias físicas en distancias económicas y disminuir sustancialmente sus costos logísticos. Competencia portuaria. Para entrar a un tema de competencia portuaria contra otros puertos, tenemos que analizar nuestra fortaleza del puerto frente a cualquiera de las áreas comerciales, nuestros parques industriales, los foreland, las alianzas que podemos hacer con otros puertos y los activos necesarios que voy a requerir para desafiar en un nuevo mercado. Acá tenemos los tres principales puertos que hemos mencionado. Tenemos el puerto de Paita, Callao e Hilo por su disposición geoestratégica, pero es muy importante cuando estamos hablando de unidades de negocio potenciales, para lo cual recomiendo la creación de muchísima riqueza que puede aportar al puerto de Paita y al puerto del Callao. ¿Cuál es su objetivo? Integrar económicamente la Amazonía, que tiene tanta riqueza y hasta ahora no la integramos mediante la construcción de pequeños puertos intermedios, dependiendo de su profundidad, distribuir la carga a puertos menores, de ahí a otros puertos, hasta poder llegar a los grandes puertos de los grandes ejes fluviales, para poder transformar toda la producción que ellos tienen, utilizando energías renovables, desarrollar la acuicultura. Entonces, para ello es necesario crear una autoridad económica totalmente a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros. Es muy importante para consolidar el desarrollo portuario, consolidar los puertos secos macroregionales. ¿Qué son los puertos secos? Son grandes áreas de terreno ubicadas en una ubicación geoestratégica muy cerca de los centros de producción que pueda albergar la carga de las macroregiones. Esas áreas tienen su propio sistema de aduanas y de allí, mediante modernos ejes rodoviarios y ferroviarios hacia los puertos, para disminuir los costos logísticos. Tenemos el gran puerto de Paita, ¿no? Como bien hemos dicho, puede albergar la carga de Brasil, Ecuador, Colombia, toda la Amazonía, crear una zona económica especial entre la región Tumbes, la región Piura y la región Lambayeque para hacer los grandes parques industriales, así como lo hemos mencionado. Una zona económica especial es una gran área que tiene así en el gobierno, en los estados, dando facilidades para su inversión, facilidades económicas, tributarias, de importación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá en el tema de Paita, vemos que tiene una distancia de 1.239 kilómetros, de tal manera que esa distancia física no es transformada en distancia económica. Y vemos que desde Yurimaguas hacia Pacasmayo, hacia Puerto Este, tenemos entre 600 y 700 kilómetros. Por eso es la necesidad de construir este puerto seco en el interior de estas macroregiones y transformar esa distancia física en distancia económica que disminuya totalmente los costos logísticos. Igual en el puerto del Callao, necesitamos promover una gran zona económica especial entre la región Lima, la región Callao y la región Ica, desarrollando unos grandes parques industriales que provean de carga al puerto, porque el puerto necesita mercancía para mover, para generar riqueza, y los buques necesitan llenar su bodega de carga. De tal manera que tenemos esa conexión también con Brasil, mediante el eje Compualpa, y de allí hacia Porto Belo, en el estado de Amazonas, en Brasil, pasando por Rondônia y pudiendo conectarse con Acre. Necesitamos igual tender una vía de comunicación hacia Iñapari. En Iñapari, tener un puerto seco con la frontera del norte de Bolivia y con el estado de Acre de Brasil, que permita consolidar la carga y distribuirla al puerto del Callao o al puerto de Matarani o Hilo. Igual en el puerto de Hilo necesitamos concretar una zona económica especial, parques industriales entre la región Arequipa, Moquegua y Tacna. Pues vamos a seguir viendo. ¿Cómo concluiríamos? Las distancias
se reducirían totalmente, ¿no? De Santos hacia Asia, vía Canal de Panamá, tenemos más de 12.000 millas. Y si nosotros lo hacemos, estos grandes ejes que la carga está por hilo o por el Callao, nos reduciríamos aproximadamente entre 3.000 y 3.500 millas, que significan aproximadamente una semana de navegación. De tal manera que este es el consolidado. La región norte, una gran zona económica especial entre las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque. En la región centro, unas grandes zonas económicas especiales, parques industriales entre la región Lima, Callao e Ica. Y por el sur, las zonas económicas especiales entre Arequipa, Moquegua y Tacna. Esto dará un posicionamiento sustancial en América, posicionando al puerto de Los Ángeles, al puerto Brito en Nicaragua y al puerto del Callao. Si es que el puerto del Callao no se cae, y si se cae el puerto del Callao, ahí tenemos la competencia que es Paita e Hilo, que deben posicionar, porque caso contrario, como hemos visto, el puerto de Pozorca en Ecuador nos quitará competencia, o el puerto de Mejillones en Ecuador. Para ello es muy importante impulsar la infraestructura rodoviaria y redoviarias e industrializar toda la producción de metales, de pesca y agricultura que tenemos en nuestro país. En resumen, no existe megapuerto sin megacarga. De tal manera que, como hemos visto, con la aparición del contenedor, ¿cuál es el segundo paso? Las grandes zonas económicas especiales, los grandes parques industriales. El tercer paso, las vías de comunicación. Y el cuarto paso es la expansión portuaria. No puede haber expansión portuaria si no tenemos carga. Y eso es lo más importante, desarrollar las grandes industrias, los grandes parques industriales que promuevan la transformación de la materia prima con alto valor agregado y promueva un desarrollo equilibrado en toda la nación. ¿Cómo fortalecer el desarrollo socioeconómico, político, comercial e industrial con Bolivia? Punto número 1, como hemos lo dicho, tenemos que crear un puerto seco en la macroregión sur. Punto número 2, una zona económica especial en el lago Titicaca, justamente en la frontera con Bolivia, un gran parque industrial. Punto número 3, estrechar las zonas sociopolíticas, comerciales e industriales con Bolivia para poder salir al Pacífico, desde el Atlántico, desde Brasil hacia Hilo y desde Hilo hacia Brasil. Promover los puertos secos en Bolivia, tanto en el departamento de Cobija, limítrofe con Madre de Dios, Niñapari, y la frontera con Brasil, y otro puerto seco en Sucre que permita coadyuvar y almacenar la carga para que salga por ese eje hacia los puertos de Matarani y Oilo y Niñapari hacia el Callao, con Matarani y Oilo, dependiendo de sus costos logísticos. Igual tenemos que promover establecer una zona económica especial, un gran parque industrial en Bolivia, en Puerto Suárez, en la frontera de Mato Grosso y Mato Grosso Sur, incluyendo Paraguay. Y en el sur, como ya lo hemos dicho, la macroregión industrial, la zona económica especial entre Arequipa, Moquegua y Tacna. Esto coadyuvará a conectar el puerto de Santos con la zona económica especial del sur, con el puerto de Hilo y Matarani, en de Santos, pasando por la zona económica especial de Puerto Suárez, un puerto seco en Bolivia, pasa por la zona económica especial, gran parque industrial en el lago Titicaca, un puerto seco en la macroregión sur, y de ahí salida por este corredor hacia el puerto de Hilo. Este corredor tiene aproximadamente 3.755 kilómetros, y así quedará unido este eje desde Brasil hacia el puerto de Hilo. Pero recordemos que Chile también tiene su propuesta.
de tal manera que desde Puerto Murino, en Paraguay, piensan conectarse hacia el puerto de Mejillones y ellos tienen una distancia de 3.300 kilómetros, aproximadamente 450 kilómetros menos que la distancia de Perú. Pero la ventaja de Perú es que esta área por donde atravesaría este gran eje rodoviario o ferroviario es muy insípido, no tiene riqueza frente a las costas y a las áreas del Perú, que tenemos mucha riqueza en minerales y agricultura, lo que no presenta este eje, y eso lo que el Perú debe aprovechar. Ejes totalmente comerciales. ¿Qué debe hacer Perú y Bolivia para impulsar su comercio e industria? Tiene que hacer eficiente la cadena logística internacional. Y cuando hablo eficiente, hablo de menores costos. Debe perfeccionar e impulsar los regímenes facilitadores de comercio exterior, fortalecer las zonas económicas especiales y promocionar y perfeccionar el desarrollo de las zonas económicas especiales como centros especiales de alta tecnología y valor agregado de distribución logística, de alta producción de bienes de servicio y con valor agregado. Así quedará más o menos estos ejes, la unión. En este mapa amarillo vemos el eje Orinoco que viene desde Venezuela hasta Manaus. Manaus es el puerto más importante de la Amazonía, que tiene una gran zona económica especial, de ahí por el río Negro hacia el río Madeira, por el río de Madeira baja hasta el Alto Madeira, hasta Bolivia en el Beni, y de ahí baja justamente por Paraguay, por el río Paraná, hasta el Atlántico con el río La Plata. Y toda esa riqueza tenemos que conectarla. De tal manera que no hay distancias lejanas para el comercio. Por eso digo que las distancias físicas se deben transformar en distancias totalmente comerciales y unir al mundo mediante el comercio exterior para promover desarrollo. Hemos visto el gran desarrollo portuario mundial y ustedes conocen que para desarrollar un puerto tenemos que manejar todos los temas de seguridad. Han escuchado del presidente del Instituto Geofísico del Perú que lamentablemente en nuestras costas se proyecta un gran terremoto de 8.5 y 9 grados con olas de hasta 8.5 metros. De tal manera, en una responsabilidad de desarrollo portuario del puerto del Callao, esta es nuestra propuesta de desarrollo al puerto del Callao. En el mar son seguidos de tsunamis. En nuestro caso, las olas superarían los 8 metros de altura. Es un gran sismo. Proyecto integral de desarrollo portuario birregional y destacado, tomando en consideración el anunciado tsunami por el Instituto Geofísico del Perú y de Estados Unidos. Para llevar a cabo este proyecto necesitamos modernizar la costa verde y crear la costanera norte que vaya desde el río Rima hasta la Panamericana Norte, pasando por todo el distrito de Ventanilla a 8 metros de altura para protegerlos de los. Proponemos la reubicación de la base naval para ganar y asignar esta área al desarrollo del puerto de Callao, ya que Mejillones a 4.500 hectáreas, y esta área debe ser ocupada por la zona de actividad logística, donde los operadores portuarios, por estar más cerca del puerto, titular y harán del puerto de Callao el más competente y competitivo. De igual manera proponemos que el muelle sur, operado en este momento por Digibor, sea transformado en un terminal netamente turístico integrado al centro histórico, desarrollando el eje natural. Se construirá un túnel que vaya desde Magdalena, pasando por el aeropuerto hasta la costanera norte. Proponemos la modernización de la costanera con un muro de contención de 8 metros de altura, donde se ganará terreno al mar 220 metros sobre las primeras
organizados de áreas, proponemos la construcción del centro turístico y hotelero más grande de esta parte del continente, y en la parte inferior, la construcción de los centros comerciales más grandes de esta parte del continente, y en las playas, las marinas, centros de recreo, etcétera, que creemos que estos 6 items juntos representan aproximadamente en una preventa 30.000 millones de dólares, más que suficiente para el desarrollo del sector. La carretera costanera norte, costanera que viene desde la Panamericana Sur, unirla al puerto del Callao para abastecerla de carga pesada, y esta misma que vaya hasta la isla San Lorenzo y Isla de Frontón. La isla de Frontón proponemos hacerla un centro totalmente turístico y de pesca artesanal para generar una nueva visión de desarrollo a los ciudadanos y a los pescadores del Callao. En la isla de Frontón, unida a la isla San Lorenzo, representa aproximadamente 1.800 hectáreas. Proponemos que la isla San Lorenzo sea un centro portuario industrial, donde se construyan astilleros e industrias diversas que proporcionen carga y miles de trabajo a los ciudadanos. En el lado norte de la isla San Lorenzo proponemos la construcción de una vía de comunicación sobre muro de contención de 8 metros de altura para proteger los tsunamis. En el centro, un puente elevadizo para que permita la operación de los buques. Y al llegar al río Rímac, proponemos la construcción de un muelle metalero y un muelle petrolero para evitar la contaminación de la ciudad. Este proyecto permitirá hacer crecer la infraestructura portuaria aproximadamente en 13 kilómetros de los 3 kilómetros que tiene hoy, los cuales se irán construyendo de acuerdo a la capacidad de carga del puerto. Desde el río Rímac hasta la Panamericana Norte, pasando por toda Ventanilla, con una vía elevada a 8 metros de altura, donde proponemos la construcción de un centro portuario. Esta modernización de la Costa Verde y en sus playas con nuevas marinas, clubes deportivos, irá hasta Chorrillos, y en Chorrillos proponemos la construcción de un túnel que vaya por todo Chorrillos, cruza el centro de Lima, Los Olivos, Puente Piedra y llegue hasta Ventanilla. Creemos que descongestionará el tránsito en aproximadamente 80%. Esta costanera la uniremos a la Panamericana Sur, donde se construirá un centro portuario. Este megaproyecto creemos que protegerá al puerto del Callao, haciéndolo el puerto más seguro y competitivo de la región, y protegerá a los ciudadanos de Lima y el Callao. Muchas gracias. He querido explicar esta propuesta de desarrollo tomando en consideración todos los actos que puede presentar una inversión económica de esta naturaleza. Les agradezco sinceramente y espero haber sido explícito. Esta conexión por internet a veces está fallando, pero con el mayor aprecio. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, capitán César Reaño. Creo que para todos los que lo hemos escuchado y conocemos de su trabajo, de su trayectoria, nos hemos ilustrado de todo lo que es la administración portuaria, la historia de los puertos, no solamente aquí en el Perú y en el mundo, y cuán importante es para los negocios internacionales hoy en día, porque la mayoría de los docentes nos quedamos con esta idea de que en administración, negocios internacionales, para fijar el precio de un producto, uno de los mayores, digamos, costos, gastos, es obviamente el tema del transporte, que tiene mucha injerencia en el precio final y por ende en la economía de las familias, porque al final nosotros consumimos y compramos un producto fijado como precio en el mercado. En ese marco, quiero hacerle una pregunta puntual. Si bien es cierto, usted ha tocado el tema del desarrollo del sistema portuario en el mundo, pero acá en el Perú,
quiero hacer una pregunta macro para no irnos a un tema muy específico por un tema que serían ya muchas más preguntas. La implementación del sistema portuario tiene que ver con esta implementación y modernización como tal del transporte. En ese marco, es importante una decisión política, una gestión gubernamental, una articulación y esta problemática para muchos o para otros, una oportunidad de la llamada descentralización. Porque sin descentralización, sin un crecimiento económico interno, tanto en puertos, tanto en transportes, porque todo está vinculado, no se llega a ese objetivo que quizás necesitan las regiones del país. Porque si bien es cierto, tenemos mar, tenemos puerto, Paita, tenemos el Ica, en Arequipa, tenemos, y como no, el Callao, pero también estamos hablando de la movilidad de bienes y servicios dentro de nuestro país. Más que una pregunta puntual, su opinión respecto a cómo está íntimamente relacionado, o su sugerencia como tal, porque usted es miembro de Coordinadora Nacional de Independientes que toca muy a profundidad estos temas. ¿Qué se necesitaría si usted tuviera que hacer una propuesta a un alcalde, a un gobernador, desde la sociedad civil o a la misma gestión pública, a los gobernantes que tenemos de ahora, para empujar un poco o agilizar el desarrollo del sistema portuario nacional, tanto marítimo como fluvial? Porque sabemos que para llegar a Loreto, a Iquitos, cuesta muchísimo ese transporte, porque vía aérea es muy, muy costoso. Entonces, esa es mi pregunta, resumiendo las inquietudes de algunos jóvenes o los presentes aquí que tienen para usted. Con mucho gusto. Es muy importante, como han visto en las láminas en mi exposición, los grandes puertos secos macroregionales. Y si ven la ubicación de estos puertos secos macroregionales, estamos hablando de las macroregiones. Y es muy importante que tanto los gobernadores regionales, alcaldes provinciales, no solamente del litoral, sino del interior, la Amazonía y la sierra, estén conectados totalmente a los puertos. Yo he tenido la oportunidad de dar conferencias en diferentes lugares del Perú, no solamente del litoral, sino del interior, y cada vez que he ido al interior a dar una conferencia de este tipo, justamente me preguntaban, y acá, si estamos en esta región del interior, ¿qué nos interesa a nosotros los puertos? Entonces, los puertos son tan importantes. Entonces, la respuesta lógica, una provincia, una autoridad que no está conectada con los puertos, porque conectarse con los puertos significa conectarse con el comercio exterior y generar riqueza para su pueblo. Y lamentablemente tenemos autoridades tanto en la costa y en el interior del Perú que no están identificadas con el comercio exterior. Como digo, no existe comercio exterior, industria ni comercio. Entonces, los pueblos, tanto del litoral, del interior de la Amazonía, tienen que estar completamente conectados al comercio exterior, y este comercio exterior se hace por vía marítima. En el tema del litoral, y reitero, tenemos que ya promover la creación de las grandes macroregiones y la integración como macroregiones y la integración nacional con una sola visión de promover riqueza. Porque no existe ni existirá paz social sin riqueza. Y esa riqueza se obtiene por el desarrollo. Y es muy importante fortalecer la autoridad portuaria nacional. Pero para fortalecer la autoridad portuaria nacional, que en este momento lamentablemente no existe la capacidad económica ni siquiera para pagarle a sus trabajadores, porque lamentablemente esta autoridad portuaria que nace con fruto del clamor de los trabajadores portuarios y de la sociedad nacional en su conjunto, en todo el litoral del Perú, que se dio entre el 2005 y 2006, el 2012, lamentablemente en el gobierno de Ollanta Humala,
por una iniciativa de el almirante Cueto y el almirante Montoya, que hoy son congresistas por Renovación Popular, hicieron perder competencia a la autoridad portuaria y a disminuir completamente su capacidad de ingresos. Y esta capacidad de ingresos se la dieron a la autoridad marítima, que son las capitanías de puerto y los guardacostas. De tal manera que ahí tenemos un tema totalmente a trabajar por el gobierno central, porque las capitanías de puerto no son entes de guerra, son entes totalmente administrativos y económicos, y los guardacostas es la policía marítima que tiene que estar desvinculada de la Marina de Guerra para que así pueda reflotar y podamos desarrollar tanto nuestros puertos y el transporte marítimo. Y eso lamentablemente no se da. Tenemos que tener autoridades portuarias en estas macroregiones que administren esas macroregiones. Pero sin embargo tenemos acá en el Callao una autoridad portuaria nacional y en las diferentes regiones que tienen puertos tenemos autoridades portuarias, doble autoridad portuaria. Una autoridad portuaria que es puesta por el gobierno regional y otra autoridad portuaria que es puesta por la autoridad portuaria nacional de Lima. Y si vemos cómo se administran hoy los puertos de Shanghái, Singapur y Rotterdam, como lo hemos dado de ejemplo, administran 3 o 4 puertos con una sola autoridad portuaria. Y en el caso de Shanghái, aparte, como autoridad portuaria de administrar los puertos, administran los grandes parques industriales, las zonas de actividad logística, hasta los mismos ejes que llegan a los puertos. De tal manera que necesitamos un conocimiento más amplio de este tema portuario, un desprendimiento de las macroregiones y las autoridades que estén totalmente ligadas y conectadas al comercio exterior, que la oportunidad de promover riqueza y de que esta riqueza que tenemos vaya a los grandes parques industriales a su transformación. China inició su desarrollo con estos grandes parques industriales, y estos grandes parques industriales fueron mudados de Estados Unidos hacia China por los costos. Y hoy China compite con Estados Unidos. ¿Por qué? Teniendo acá tanta riqueza, minerales, entre otros, no hacemos acá los grandes parques industriales y no tenemos una capacidad y una visión de gobierno para dar esas facilidades de inversión para que se establezcan acá las grandes industrias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, capitán César Reaño, por esta ponencia, y esperemos contar en lo sucesivo también con usted para seguir nutriéndonos de todo porque es un tema muy vasto, el tema portuario. En ese sentido, la Universidad Ricardo Palma le agradece muchísimo su participación y en especial en esta ocasión por celebrar los 52 aniversarios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, FACE, y agradecer al doctor Estanislao Villasante por la invitación, y espero que ustedes, jóvenes públicos, se puedan conectar a la siguiente conferencia del doctor Jan Luz y el tema del rol del Estado, la situación política actual y cómo afecta a los emprendedores hoy en día, y cómo no a los estudiantes, a nosotros que estamos emprendiendo nuevas alternativas de sobrevivencia en teoría, ¿no? Ya que esta pandemia nos ha afectado a los grandes, a los medianos y más aún a los pequeños negocios a nivel nacional. Muchísimas gracias, capitán César Reaño, y nos estamos viendo hasta la próxima y espero tenerlos en la siguiente conferencia. Buenas tardes. Buenas tardes.